dialogando con el padre Raúl Sánchez. ¿Qué hacer frente a la crisis que vive la iglesia hoy? Creo que es importante, desde mi humilde punto de vista, el siguiente. Hay que volver a la palabra de Dios. Es decir, hay que volver a la Biblia, a la Sagrada Escritura. Nos hemos apartado de la palabra del Señor, y al apartarse uno de la palabra del Señor, se aparta de lo que Él quiere para nosotros. Se aparta uno de su sabiduría. Se aparta uno de su voluntad para nosotros. Se aparta uno del querer que el Señor tiene para nosotros en su proyecto de vida con nosotros. Entonces empezamos a elaborar nosotros mismos la palabra del Señor. Y mire, y recuerde esto que lo he venido diciendo en todos mis videos, en mis predicaciones, en las misas, cuando hablo con los grupos, etc. Existen dos palabras, la palabra de Dios y otra palabra, la palabra del espíritu del mal, la palabra del maligno. Y eso está en la Sagrada Escritura, eso es constatable. Se inicia un diálogo entre Dios, y esa primera pareja. Y después aparece el maligno, la serpiente, es decir, el diablo, dialogando con esa pareja, ofreciendo otra palabra. A lo largo de los diferentes textos, episodios que vemos en los libros, los diferentes libros que tiene la Sagrada Escritura, vemos cómo el hombre ha sido intentado por otra palabra, una palabra que no es la de Dios, y por eso el hombre entra en infidelidad, entra en traición y va rompiendo los pactos que ha venido haciendo Dios Yahvé con el ser humano, con el pueblo elegido y con el ser humano a lo largo de la historia. Viene Cristo Jesús, ya concretamente en el Nuevo Testamento, donde viene a ser efectiva esa palabra de Dios porque Él se hace carne. Entonces quiere comunicar esa palabra ya no con la palabra de los profetas, sino con Él mismo, Cristo Jesús. Y Cristo Jesús entonces hace realidad y concretiza y materializa esa palabra en Cristo Jesús. Felipe le pregunta a Cristo: Maestro, ¿cuándo nos muestras al Padre? Tanto tiempo que he estado con ustedes y aún no lo conoces, Felipe. Es que es el Verbo encarnado. Y como es el Verbo encarnado, entonces hay que mirar a Cristo. Al ver a Cristo vemos su palabra. ¿Y qué es lo que habla Cristo? Habla de perdón, habla de misericordia, habla de hacer obras justas, habla de que hay que hacerse como niños, habla de que hay que hacerse actuar como el samaritano, habla cómo actúa el Padre de misericordia, habla, ¿no?, qué es lo que produce en los pecadores, como la samaritana, como Zaqueo, como Simón, como Mateo, como todos aquellos tullidos, leprosos, endemoniados. Hay una palabra de salvación y una palabra de sanación, una palabra de liberación y una palabra de cambio. Yo tampoco te juzgo, mujer, pero no vuelvas a pecar. Y esa palabra de Dios entonces, después de que Él muere, resucita y asciende a los cielos, esa palabra queda en Él mismo. ¿Cuándo? Cuando deja su Santo Espíritu. Tengo que irme, pero voy a dejarles el otro Paráclito, es decir, el otro defensor. Y ese defensor también tiene obviamente una palabra, porque es el Espíritu de Dios, que tiene una palabra. Y entonces esa palabra de Dios habla a través de ¿quiénes? Habla a través de las personas que Él dejó. ¿Y a quién dejó? A los apóstoles. En su iglesia, en el momento de Pentecostés. Entonces esa palabra, ¿no?, empieza a fluir a través de estos hombres, de estos apóstoles, y empieza a fluir de una manera tan valiente, tan intrépida y tan clara, que todo el mundo empieza a extrañarse de cómo estos hombres están tan nerviosos, tan escondidos, y empiezan a decir cosas que son contundentes y que están llenas de verdad. Pues esa palabra siguió moviéndose y ejercitándose y haciendo cambios y moviendo al ser humano después de la muerte del último apóstol, porque cuando los apóstoles murieron habían dejado a otros apóstoles, a unos discípulos, y se fue transmitiendo, ¿no?, a través de la sucesión apostólica esa palabra. Entonces hubo transmisión porque hubo sucesión. Si no hay sucesión, no hay transmisión, porque ¿cómo?
Entonces esa palabra se fue desarrollando a lo largo de todos estos años hasta llegar a nuestros días. Pero ¿qué sucedió? Que a alguien, nuevamente aparece el maligno, le dio por tergiversar la palabra del Señor. Aparecieron los teólogos muy modernos. Aparecieron esas personas tan pensantes, tan brillantes, que empezaron a darle un vuelco a la palabra del Señor, a enseñar cosas que el Señor no había enseñado, a cambiar todo el concepto del Señor, a cambiarle los milagros, a quitarle peso a las realidades de infierno, de purgatorio, a quitarle peso a las realidades de compromiso, de cambio de vida, a quitarle peso a todas las realidades que encierra la Sagrada Escritura y simplemente exaltar una misericordia que es ajena a la justicia y a la verdad. Cuando se habla de misericordia, la gente por lo general piensa en cómo Dios perdona y acoge a aquel que pecó. Se mira al pecador, y qué bueno que piensen así, porque el Señor mira al pecador, pero se les olvida algo, porque su mirada es angulosa, porque han olvidado la palabra del Señor. Es que el Señor también es justo, ¿no? Entonces mira al afectado, mira a la víctima, mira al inocente. Ejemplo, un sacerdote le dio por tocar a un niño de 7 años. El niño se siente profundamente afectado, sale llorando y gritando del confesionario, va y le cuenta a la mamá. La mamá hace un escándalo tremendo, obvio, ¿no? Para que sancionen a ese cura criminal. Entonces que aparece Cristo Jesús, mira con compasión, con lástima, con pesar a ese sacerdote que cometió semejante crimen, pero lo mira con compasión. ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasó? ¿Por qué llegaste a eso? ¿Para eso te ordenaste? ¿Es que has dejado de orar? ¿Qué hiciste? ¿No? Y entonces tiene que le hacer una serie de preguntas, precisamente para decir, es que te fuiste para el seminario teniendo esa enfermedad. Te fuiste para el seminario, ¿no? Escondiendo esa porquería. Y es algo por algún lado tiene que explotar, y algún día va a tener que explotar. Y mira lo que hiciste. Vamos a ver qué hacemos. Es que actúa como un papá, es que Dios actúa como un papá. ¿Y la víctima qué? ¿Qué pasa con ese niño? ¿No existe misericordia para ese niño? ¿No existe compasión para ese niño? ¿No existe un abrazo para ese niño? ¿No existe una palabra de consuelo para ese niño? ¿Todas van dirigidas al agresor? No. Esto es lo que nos quieren enseñar hoy. Están mirando al pecador, porque el Señor viene por los pecadores. Pero el inocente, el justo, ¿qué? ¿El afectado qué? ¿La víctima qué? El hombre casado durante 15 años, tiene 2 hijos y consiguió un amante. Dejó a su mujer, la dejó con problemas económicos, problemas afectivos y con 2 hijos y se fue con un amante. Y hoy ese hombre ya tiene 30 años viviendo con esa amante. El hombre cambió y está metido en la iglesia, ¿no? Recogiendo la limosna, ¿no? Y siendo lector en una misa. Y es un hombre que tiene una vida cabal, una vida recta, tiene 3 hijos con esa nueva mujer. Y entonces el Señor lo ha asumido, lo ha acogido, lo ha perdonado, lo ha asumido. Y entonces pregunta, ok, muy bien, porque ese es el amor del Señor. El Señor cambió, ese hombre cambió de vida, ese hombre se dio cuenta lo que había hecho. Y se pregunta, bueno, está muy bien, ¿y la mujer inocente, la víctima, la que quedó allí con problemas económicos, problemas afectivos y con 2 hijos, qué? ¿Qué pasa con esa mujer? ¿Qué sucede? Es que no existe una palabra de consuelo hacia esa mujer. Es que no existe una palabra de justicia, de amor, como decir, mira, vamos a ayudarte. ¿No existe una palabra para ella? Eso es lo que no se quiere ver hoy. Hermano, nos hemos olvidado de la palabra del Señor. El Señor es verdad. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Camino que encierra la verdad y que nos conduce a la vida eterna. Pero hoy llegó una falsa misericordia donde se está mirando simplemente al pecador y la víctima. ¿Qué pasa con la víctima? ¿Qué sucede con la víctima? ¿Qué está sucediendo con la víctima? ¿Es suficiente pedir perdón? ¿Pedir perdón por todos los escándalos que hemos causado nosotros los sacerdotes? ¿Pedir perdón por todos esos crímenes que han cometido algunos del clero? ¿Pedir perdón a todas las familias por haberles causado tanto daño durante tantos años? ¿Pedir perdón? ¿Y las víctimas qué? ¿Las víctimas qué? ¿Es que no va a haber justicia para esos hombres? ¿Cómo simplemente despojarlos de su investidura sacerdotal
y mandarlos a una casa de retiros para que entren en oración y en penitencia. No, así son las cosas. Así son las cosas. No, y la justicia, eso es justicia. Eso es justicia para ese hombre, para ese sacerdote. Y eso es justicia para las víctimas. ¿Qué estamos haciendo con la palabra del Señor? Es que tiene que existir justicia para el infractor, pero también justicia para el inocente, para la víctima. Nos hemos salido de la verdad de Cristo. Hemos permitido que el demonio inocule los ambientes del clero, de la Sagrada Escritura y la empantane con su hedor, ¿no?, de azufre. Y todo reclama misericordia, y que no juzgue, y que no diga esto. ¿Y el inocente? Los sacerdotes que abandonan el clero, ¿no? La gente confía en sus sacerdotes, en sus pastores, son líderes, los quieren, los aman, los ayudan. Y un momento, se van. Y entonces la gente cuando uno dice algo referente al sacerdote, pero no lo juzgue, tiene derecho a hacer su vida, tal vez ya se cansó, tenía otras perspectivas, todo el mundo tiene derecho a cambiar, todo el mundo tiene derecho a tener otros planes. Ok, listo, claro. ¿Y las víctimas? ¿Y los que quedaron sin su sacerdote? ¿Y los que quedaron desengañados, engañados por el sacerdote? ¿Y los que confían en el sacerdote, qué pasó con ellos? ¿Qué sucedió con ellos? ¿Nos vamos a cuestionar eso? ¿O es que solamente tenemos que mirar un lado de la realidad y el otro olvidarlo? Ya llegará otro sacerdote. No se preocupen, el Señor siempre da pastores para su grey. Las cosas no son así. El amor, la misericordia, está sostenido en dos bases, justicia y verdad. Que quite usted esas dos bases y ¿qué queda? No queda misericordia, queda la presencia del maligno. Acerquémonos a la palabra del Señor, porque todo pasará, todo, pero su palabra jamás. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.